El día que conduje 8 horas hasta la casa de mi hija para entregarle nuestro cofre de reliquias familiares, solo para encontrar la puerta prácticamente cerrada en mi cara, fue el momento que lo redefinió todo entre nosotras. Mamá, la cena de compromiso fue ayer. Pensamos que era mejor no molestarte con el viaje. Mi hija lo dijo con una sonrisa forzada, mientras yo sostenía en mis manos los tesoros que nuestra familia había conservado durante 5 generaciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que para Laura yo ya no era necesaria en su vida perfecta, excepto por el dinero que, silenciosamente, estaba financiando la boda de sus sueños. Mi nombre es Teresa, tengo 63 años, y durante décadas creí que el amor de una madre significaba estar siempre disponible, siempre lista para ayudar, siempre dispuesta a dar, sin esperar nada a cambio. Durante toda la vida de Laura, puse sus necesidades por encima de las mías. Tuve 2 trabajos para pagar su educación después de que su padre nos abandonara. Sacrifiqué sueños, ahorré cada céntimo, renuncié a relaciones, todo para que mi hija tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. El cofre de madera labrada descansó en el asiento del copiloto durante todo el viaje de Sevilla a Valencia. Dentro, las reliquias de nuestra familia, el collar de perlas de mi abuela, usado por generaciones de novias, los anillos de mi bisabuelo, supervivientes de guerras y migraciones, el camafeo que cruzó el océano con mis antepasados, tesoros, no por su valor monetario, sino por las historias que llevaban consigo. Me arreglé con esmero aquella mañana. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que Laura siempre elogiaba. Me apliqué un maquillaje discreto, recogí mi cabello canoso en un moño elegante. Quería estar guapa para las fotos de la cena de compromiso, para conocer a la familia del novio, Javier, a quien solo había visto en videollamadas apresuradas. La carretera se extendía ante mí y, con cada kilómetro recorrido, ensayaba mentalmente las historias que contaría durante la cena, cómo el collar de perlas salvó a mi abuela durante la guerra, cambiado por pasajes que la trajeron a España, cómo los anillos fueron enterrados en el jardín durante años para escapar de los saqueadores, historias de resistencia y amor que ahora pertenecerían a Laura. Llegué a las 5 de la tarde, aparcando frente a la casa moderna que mi hija compró con la ayuda que yo le enviaba mensualmente. Solo hasta que me establezca mejor en la consultora, mamá, había dicho 3 años atrás. La ayuda nunca cesó y yo nunca lo cuestioné. Con el cofre cuidadosamente sujeto en mis brazos, toqué el timbre, me ajusté el vestido y sonreí con anticipación. La puerta se abrió y apareció Laura, impecable como siempre, con ropa de estar por casa que parecía sacada de una revista. Su sonrisa vaciló por un instante al verme. La confusión se apoderó de mí. He venido para la cena de compromiso, querida, como acordamos. Laura miró hacia el interior de la casa, antes de volver su atención hacia mí. Su rostro adoptó esa expresión que conocía bien, la misma que usaba de niña cuando tenía que dar una mala noticia. Mamá, la cena fue anoche. Me quedé paralizada, el cofre de repente pesando toneladas en mis brazos. ¿Ayer? Pero dijiste que sería hoy, día 15. Cambiamos la fecha. Creí que te había avisado por mensaje. No me miraba a los ojos. Los padres de Javier solo podían ayer, así que fue una decisión de última hora. Detrás de ella oí voces y risas. Alguien la llamó por su nombre. ¿Tienes visita?, pregunté intentando mirar por encima de su hombro. Solo unos amigos que se quedaron a comer. Laura permaneció en la puerta, bloqueando mi visión sin invitarme a entrar. Disculpa la confusión. Fue entonces cuando lo comprendí. No hubo ninguna confusión, no hubo mensaje, no hubo olvido. La decisión de excluirme había sido deliberada. He traído el cofre con las reliquias de la familia, dije con voz temblorosa, levantándolo ligeramente. Las joyas de la abuela, los anillos de los bisabuelos,
todo lo que te prometí para tu boda. Laura miró el cofre como si fuera algo ligeramente inconveniente. Ah, gracias. Puedes dejarlo aquí. Luego lo miró con calma. Extendió las manos para coger el cofre, pero algo dentro de mí se negó a soltarlo. Estas reliquias merecían reverencia. Merecían que sus historias fueran escuchadas. No eran simples objetos para ser arrojados en un rincón. Prefiero mostrarte personalmente lo que hay dentro. Cada pieza tiene una historia importante de nuestra familia. Ella suspiró, ese suspiro leve e impaciente que reservaba para situaciones incómodas. Ahora no es un buen momento, mamá. Estoy con invitados. Entiendo, respondí, aunque no entendía nada. ¿Puedo entrar y esperar? He venido de tan lejos. Sería un poco embarazoso, respondió rápidamente. Son compañeros de trabajo de Javier, gente importante. La casa está hecha un desastre después de la fiesta de ayer. En ese momento, una mujer apareció detrás de ella, elegante, con una copa de vino en la mano. Laura, ¿quién es? Es mi madre, Valeria. La mujer me miró con esa curiosidad educada y distante. Ah, un placer. ¿Por qué no la invitas a entrar? Vi la incomodidad en el rostro de mi hija, como si mi presencia manchara de alguna manera el ambiente perfecto que había creado. Mi madre solo ha pasado a dejar algo rápido, respondió Laura antes de que yo pudiera hablar. Ya se va. Tiene un largo viaje de vuelta. Valeria asintió, me sonrió y volvió adentro. Laura se giró hacia mí con una expresión que mezclaba impaciencia y una leve vergüenza. Lo siento, mamá. Otro día hablamos con más calma. Me quedé allí, sosteniendo el cofre con nuestras historias familiares frente a mi única hija, que claramente no me quería en su casa. El peso de ese rechazo era casi insoportable. Claro, conseguí decir por fin. Otro día. Lentamente, como si cada movimiento doliera, me di la vuelta y caminé de regreso al coche, el cofre todavía firme en mis brazos. Lo coloqué con cuidado en el asiento del copiloto, como había hecho 8 horas antes, cuando todavía creía que las tradiciones importaban, cuando todavía creía que yo importaba. Sentada al volante, miré hacia la casa donde las luces se encendían a medida que el sol comenzaba a ponerse. Música y risas llegaban por las ventanas abiertas, una celebración de la que yo no formaba parte. Arranqué el coche y me fui, con el peso del silencio llenando cada centímetro del vehículo. El camino a casa nunca me pareció tan largo. En el viaje de vuelta, la carretera que antes parecía llena de expectativas, ahora se extendía ante mí como un desierto interminable. Cada kilómetro era una oportunidad para revivir el momento en la puerta, para analizar cada detalle. El modo en que Laura miró por encima de mi hombro, evitando mis ojos, la manera en que su cuerpo bloqueaba la entrada, una barrera física para mantenerme fuera de su vida. El cielo oscureció mientras conducía, y las luces de los coches, que pasaban en sentido contrario, iluminaban brevemente mi rostro. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí el sabor salado de las lágrimas. Me detuve en el arcén, incapaz de seguir conduciendo con la vista nublada. El cofre de madera en el asiento del copiloto parecía observarme. Lo abrí y cogí el collar de perlas, sintiendo su peso familiar en mis manos. Recordé a mi abuela Isabel colocándolo alrededor de mi cuello el día de mi boda, contándome cómo esas mismas perlas habían sido testigos de 6 generaciones de bodas en nuestra familia. Algún día se lo pondrás en el cuello a tu hija, me dijo, y le contarás nuestras historias para que nunca se olviden. ¿Cómo explicarle a la abuela Isabel que su tataranieta no tenía tiempo para historias antiguas, que el pasado de la familia era un inconveniente, al igual que la madre que cargaba con ese pasado? Me sequé las lágrimas y volví a guardar el collar en el cofre. Respiré hondo, arranqué el coche y reanudé el viaje. Recordé
Todas las noches que había pasado despierta, preocupada por Laura. El susto de la fiebre alta cuando tenía 3 años y tuve que llevarla de urgencia al hospital. Las clases de danza a las que nunca faltaba, incluso después de turnos de trabajo agotadores. Las noches en que dejé de cenar para que ella tuviera material escolar de calidad. Siempre creí que esos sacrificios eran una inversión en nuestra relación, en nuestra conexión, que un día, cuando fuera adulta, tendríamos una amistad profunda basada en todo ese amor compartido. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué punto decidió que no merecía ni siquiera un lugar en la mesa de su cena de compromiso? Cuando finalmente llegué a casa, ya pasaba de la medianoche. Mi pequeño apartamento, antes acogedor, ahora parecía extrañamente vacío. Puse el cofre sobre la mesa del salón y me senté en el sofá, demasiado agotada para moverme, pero demasiado agitada para dormir. Mi teléfono vibró con una notificación, un mensaje de Laura. Perdona por el malentendido, mamá. Ha sido todo muy precipitado. Gracias por traer el cofre. Luego le echo un vistazo con calma. Besos. Malentendido. Como si yo hubiera confundido las fechas. Como si la culpa fuera mía. Ni una palabra sobre el hecho de que había conducido 8 horas para nada. Ni una invitación a entrar. Ni una explicación real. No respondí. Por primera vez en la vida, no tenía palabras para mi hija. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y encontré 3 facturas: el catering, la decoración y el alquiler del salón para la boda, que se celebraría en 2 meses. Todos los contratos estaban a mi nombre, con mi tarjeta de crédito como garantía. Laura había insistido en que era más práctico así, ya que yo estaba tan involucrada en los preparativos. Involucrada. La palabra resonó en mi mente. De repente, todo se volvió claro como el cristal. Yo no estaba involucrada en la boda, la estaba financiando. Mi presencia no era necesaria, solo mi dinero. Abrí la aplicación del banco. En los últimos 8 meses había transferido cantidades cada vez mayores a Laura, siempre con alguna justificación razonable. El alquiler ha subido. Necesito un vestido para una entrevista importante. El coche necesita una reparación. Pequeñas emergencias que, sumadas, habían consumido casi todos mis ahorros. El patrón era claro. Yo era útil como fuente de recursos, pero no como persona, no como madre. Cerré la aplicación y miré el cofre de madera sobre la mesa. Las joyas que habían sobrevivido a guerras, que habían presenciado nacimientos y muertes, alegrías y tragedias, objetos que llevaban en sí la resiliencia de mujeres fuertes que habían enfrentado dificultades mucho mayores que el rechazo de una hija ingrata. En ese momento tomé una decisión, no por rabia ni por venganza, sino con una claridad que nunca antes había sentido. Era hora de aprender de mis antepasadas. Era hora de valorarme a mí misma. Cogí el teléfono y llamé a la empresa de catering. «Buenos días», dije, con voz firme. «Soy Teresa López. Me gustaría cancelar el servicio contratado para el día 20 de octubre. Pero, señora, solo faltan 2 meses para el evento. La cancelación implicará la pérdida de la señal ya pagada. Soy consciente. Por favor, proceda con la cancelación». A continuación, llamé a la decoradora, al salón de fiestas, al fotógrafo. Uno a uno, cancelé todos los contratos que estaban a mi nombre. Algunos intentaron disuadirme, otros mencionaron las penalizaciones. A todos, mi respuesta fue la misma. Soy consciente. Por favor, proceda con la cancelación. Con cada llamada, sentía que me quitaba un peso de los hombros. No era alegría lo que sentía. Había un dolor profundo detrás de cada cancelación. Era el dolor de reconocer que mi relación con Laura se había reducido a transacciones financieras. El dolor de darme cuenta de que yo había permitido que eso sucediera.
Cuando terminé, me senté de nuevo frente al cofre de madera. Lo abrí. Cogí cada objeto, uno por uno, permitiéndome recordar las historias. El broche de zafiro que mi bisabuela usó cuando abandonó Portugal durante una revuelta. La pulsera de plata que perteneció a la tía Sofía, que crió sola a 5 hijos después de que su marido muriera en la guerra. Estas mujeres no permitieron que las circunstancias las definieran, sufrieron, lloraron, pero siguieron adelante con dignidad. Yo haría lo mismo. Esa tarde hice una transferencia bancaria, la última, a la cuenta de Laura, solo lo suficiente para cubrir las multas por la cancelación de los contratos. Junto con la transferencia, envié un mensaje simple. Para cubrir las penalizaciones por las cancelaciones, las joyas de la familia permanecerán guardadas hasta que tengas tiempo de escuchar sus historias. Luego apagué el teléfono. Sabía que se avecinaba una tormenta. Laura no aceptaría fácilmente el cambio en las reglas del juego, pero por primera vez en décadas sentí que estaba haciendo algo no solo por ella, sino por mí. El teléfono sonó solo 2 horas después. Dejé que saltara el buzón de voz. Sonó una y otra vez. Los mensajes comenzaron a llegar en ráfagas. «Mamá, ¿qué has hecho? ¿Por qué has cancelado todo sin hablar conmigo? ¿Estás intentando arruinar mi boda?» Coge el teléfono. Cuando finalmente contesté, la voz de Laura temblaba de ira. «¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Tienes idea de lo que voy a tener que correr ahora para reorganizarlo todo? ¿Por qué me estás castigando por un estúpido malentendido? No te... Estoy castigando, Laura». Respiré hondo, buscando la calma que había practicado durante toda la tarde. Estoy estableciendo límites. Los contratos estaban a mi nombre porque me pediste ayuda, pero me he dado cuenta de que ayudar no significa ser utilizada. ¿Utilizada? Tu voz subió una octava. ¿De qué estás hablando? Tú te ofreciste a ayudar con la boda. Sí, me ofrecí a ayudar, no a ser excluida de tu vida mientras continúo financiándola. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Laura volvió a hablar, su voz tenía esa cualidad calculada que usaba en las negociaciones. «Mamá, lo de ayer fue solo un malentendido. Iba a invitarte a entrar, pero parecías tan disgustada. Pensé que sería mejor darte un tiempo». Casi me río de la transparencia de su intento. «Laura, no me trates como si fuera una de tus negociaciones de trabajo. No me querías allí. No me quieres en la boda, excepto para firmar los cheques. Eso es ridículo. Claro que te quiero en la boda. ¿De verdad? Entonces dime por qué cambiaste la fecha de la cena de compromiso sin avisarme. ¿Por qué no me invitaste a entrar cuando llegué? ¿Por qué nunca tienes tiempo para hablar conmigo por teléfono, pero siempre tienes tiempo para pedirme dinero?» Otro silencio, este más largo. Finalmente suspiró. «¿Qué quieres, mamá? ¿Quieres que te suplique?» «Sí, me equivoqué ayer. Debería haberte avisado. Debería haberte invitado a entrar». ¿Satisfecha? Sus palabras deberían haberme satisfecho, pero sonaban huecas. No, había un reconocimiento real, solo la irritación de alguien que necesita decir lo que el otro quiere oír para conseguir lo que desea. Lo que quiero, Laura, es ser tratada con el mismo respeto que siempre te he dado. Lo que quiero es que veas que soy más que una cuenta bancaria. Lo que quiero es que te importen genuinamente las historias y tradiciones de nuestra familia. «Sí que me importan», protestó. «Solo estoy ocupada últimamente. El trabajo, la boda, todo al mismo tiempo. No entiendes la presión que estoy sintiendo. Entiendo más de lo que imaginas. Te crié sola mientras trabajaba en 2 empleos. Sé todo sobre la presión. Es diferente, mamá. Los tiempos son otros. Sí, los tiempos son otros. Y yo también soy otra. No voy a permitir que me sigan tratando como una conveniencia». ¿Qué significa eso? Significa que el dinero que te envié hoy es el último. Significa que tendrás que reorganizar tu boda con tus propios recursos.
y significa que cuando estés lista para tratarme como tu madre y no como tu banco, estaré aquí con las joyas de la familia y todas las historias que llevan consigo. Después de colgar, me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando el teléfono. Una parte de mí esperaba que volviera a sonar de inmediato, que Laura llamara para disculparse genuinamente, para reconocer cuánto me había herido. Pero el teléfono permaneció en silencio. En los días siguientes, me sumergí en una quietud que nunca antes había experimentado. Años dedicando cada momento libre a la vida de Laura me habían dejado sin saber quién era yo cuando no estaba siendo su madre. El silencio del apartamento, antes opresivo, comenzó a transformarse en algo diferente, un espacio para la reflexión, para el redescubrimiento. Cogí un cuaderno viejo y empecé a escribir, no sobre Laura ni sobre nuestra situación actual, sino sobre las mujeres cuyas joyas descansaban en el cofre de madera. Mi abuela Isabel, que se enfrentó a la viudez a los 27 años con 3 hijos pequeños. Mi bisabuela, Carmen, que cruzó el océano sola hacia un país desconocido, llevando solo unas pocas joyas cosidas en el forro de su abrigo. Mi tía abuela Clara, que rechazó 3 propuestas de matrimonio para seguir una carrera como maestra cuando pocas mujeres trabajaban fuera de casa, historias de coraje, determinación y, sobre todo, dignidad frente a las adversidades, historias que a Laura nunca le había interesado escuchar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Y si llegaste hasta este punto, comenta la palabra corazón para saber que estás conmigo. Una semana después, recibí un correo electrónico de ella, formal, directo, como si le estuviera escribiendo a un colega de trabajo y no a su madre. He conseguido reorganizar la mayoría de las cosas para la boda. Hemos tenido que cambiar a un lugar más pequeño y cancelar algunos extras, pero mantenemos la fecha. Sé que estás enfadada, pero espero que reconsideres tu decisión y vengas. Al fin y al cabo, soy tu única hija. Ninguna disculpa real, ningún reconocimiento de lo que había sucedido en la puerta de su casa. Solo el recordatorio implícito de mi obligación como madre, estar presente sin importar cómo me tratara. No respondí de inmediato. En lugar de eso, llevé el cuaderno al pequeño jardín de mi edificio y me senté al sol, continuando con la escritura de las historias de mi familia. Cuando finalmente respondí, lo hice con una calma que me sorprendió a mí misma. Laura, estaré en tu boda si soy genuinamente deseada allí, no como financiadora ni por obligación, sino como tu madre, con todo lo que eso significa, incluyendo el respeto que merezco. Cuando estés lista para una conversación honesta, avísame. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Entonces, un jueves lluvioso, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Laura, empapada por la lluvia, pareciendo más pequeña y joven de lo que recordaba. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz baja. Le hice un hueco para que pasara. Noté que no iba maquillada, ni vestida con su habitual ropa impecable. Su pelo estaba recogido en una coleta simple y tenía ojeras visibles bajo los ojos. Nos sentamos en el salón, yo en el sofá, ella en el sillón de enfrente. El cofre de madera todavía reposaba sobre la mesa de centro entre nosotras, como un tercer participante silencioso en nuestra conversación. Javier ha roto conmigo, dijo finalmente mirando sus propias manos. Dijo que no quiere casarse con alguien, que trata a su propia madre como yo te traté a ti. No sé qué esperaba que dijera, pero ciertamente no era eso. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Escuchó parte de nuestra conversación por teléfono. Después, revisó mis correos electrónicos y vio cómo te había estado pidiendo dinero. Dijo que fue la gota que colmó el vaso. Su voz se quebró
y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. He venido a pedirte disculpas, no porque quiera que vuelvas a ayudarme económicamente, ni para que intercedas por mí con Javier. He venido porque me he dado cuenta de lo horrible que he sido contigo. Era la primera vez en años que veía una vulnerabilidad genuina en mi hija, no la fragilidad calculada que usaba cuando quería algo, sino verdadero dolor y arrepentimiento. ¿Por qué, Laura?, pregunté suavemente. ¿Por qué me trataste de esa manera en tu puerta? No sé explicarlo bien. Se pasó las manos por la cara, secándose las lágrimas. Creo que durante mucho tiempo verte me recordaba todo lo que pasamos, nuestra vida sencilla, las dificultades. Cuando empecé a ascender en la consultora, a conocer gente de familias ricas como la de Javier, empecé a sentir vergüenza de nuestro pasado. Tus palabras me golpearon como un puñetazo. Vergüenza de nuestra vida, de mí. Sé que es terrible decir esto. Continuó, ahora llorando abiertamente. Es injusto y cruel después de todo lo que hiciste por mí, pero es la verdad. Y cuando llegaste ese día sin avisar, interrumpí. Laura, tú misma me dijiste que la cena sería ese día. Lo sé, cerró los ojos brevemente. Yo mentí. Cambiamos la fecha a propósito. Los padres de Javier son personas importantes, empresarios. Yo tenía miedo de que no encajaras, de que hablaras de nuestra vida difícil, de los trabajos que tuviste. Cada palabra era una nueva herida, pero al mismo tiempo había algo liberador en esa honestidad brutal. Así que continué, manteniendo la voz controlada. Me excluiste deliberadamente de tu cena de compromiso y luego mentiste sobre ello. No tengo excusas, asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Solo explicaciones, e incluso esas son patéticas. Fui egoísta y cruel. Miré a mi hija, porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija, y vi algo que no esperaba: reconocimiento. Por primera vez en años me estaba viendo de verdad, no como un recurso a explotar o un pasado a esconder, sino como una persona con sentimientos, con dignidad. Me heriste profundamente, dije, no solo ese día, sino en los últimos años, usándome financieramente mientras me alejabas emocionalmente. Lo sé, susurró, y entiendo si no puedes perdonarme. Alcancé el cofre de madera y lo abrí. Cogí el collar de perlas y lo sostuve a la luz. Tu bisabuela usó este collar cuando huyó de la guerra en Europa. Lo cambió por pasajes de barco para 3 familias, no solo la suya. Después trabajó 2 años como lavandera para poder comprarlo de nuevo, porque creía que algunas cosas son más valiosas que el dinero, que preservar nuestra historia es preservar quiénes somos. Laura miraba el collar con una expresión que mezclaba fascinación y vergüenza. Nunca me contaste esa historia. Lo intenté muchas veces. Siempre estabas demasiado ocupada para escuchar. Coloqué el collar de nuevo en el cofre y cogí los anillos de mis bisabuelos. Estos anillos estuvieron enterrados en el jardín durante 3 años, envueltos en tela encerada, mientras mi bisabuelo estaba en la cárcel por sus convicciones políticas. Mi bisabuela podría haberlos vendido para tener una vida más cómoda, pero sabía que algunas cosas no tienen precio. Las lágrimas de Laura ahora caían libremente. Le extendí las manos, ofreciéndole los anillos para que los sostuviera. Vacilante, los cogió, examinando los simples círculos de oro que habían sido testigos de tanto. Todas estas mujeres se enfrentaron a dificultades mucho mayores que las nuestras, continué, y todas encontraron fuerza en la conexión con su familia, en las historias que compartían, en las tradiciones que mantenían vivas. Y yo tiré todo eso por la borda, dijo Laura, su voz casi un susurro, por estatus, por la aceptación de gente que ni siquiera me conoce de verdad. Cogí los anillos de vuelta, guardándolos cuidadosamente en el cofre. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé, se encogió de hombros, pareciendo perdida.
La boda está cancelada, obviamente. Javier no responde a mis llamadas. En el trabajo siento que todo el tiempo el mundo está comentando y me he dado cuenta de que no tengo a nadie a quien recurrir de verdad, excepto a ti, después de todo lo que he hecho. Cerré el cofre de madera y respiré hondo. El camino por delante no sería fácil, ni para mí ni para Laura. La confianza se había roto. Se habían abierto heridas profundas, pero mirando a mi hija, tan vulnerable ahora, recordé la promesa que hice el día que nació: estar presente, pasara lo que pasara. El perdón no ocurre de la noche a la mañana, dije, finalmente. Necesitamos reconstruir nuestra relación paso a paso, y eso empieza con honestidad y respeto mutuos. De acuerdo, asintió Laura, secándose las lágrimas. Puedes quedarte aquí esta noche, continué. Mañana podemos empezar a descubrir cómo seguir adelante. Esa noche, mientras escuchaba a mi hija dormir en la habitación de al lado, cogí mi cuaderno de nuevo. Continué escribiendo las historias de las mujeres fuertes de nuestra familia, añadiendo ahora mi propia historia a esas páginas. Una historia no solo de sacrificio maternal, sino también de autodescubrimiento y valor propio. Sabía que habría días difíciles por delante, que la confianza tardaría en reconstruirse, si es que alguna vez podría recuperarse por completo. Pero ahora, por primera vez, había una oportunidad para una relación basada no en la dependencia o la obligación, sino en el respeto mutuo. Y eso, pensé mientras cerraba el cuaderno, era un comienzo. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas cuando oía a Laura moverse en la cocina. Me quedé tumbada unos minutos, preparándome mentalmente para el día que se avecinaba. No sería fácil navegar por esta nueva dinámica entre nosotras, una en la que ya no se esperaba automáticamente que yo cediera, que me sacrificara, que pusiera sus necesidades por encima de las mías. Cuando entré en la cocina, la encontré preparando café. 2 tazas estaban sobre la mesa junto con tostadas y mermelada, el mismo desayuno sencillo que le servía cuando era niña. «Buenos días», dijo, vacilante. «Espero que no te importe. Pensé que podría preparar algo». «No me importa», respondí sentándome a la mesa. «Gracias». El silencio entre nosotras era incómodo, denso, con palabras no dichas y sentimientos no resueltos. Laura sirvió el café y se sentó frente a mí, con los ojos todavía hinchados por el llanto de la noche anterior. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente, mirando su taza. «Por el principio, tal vez», sugerí, intentando mantener la voz suave. «¿Cuándo empezaste a sentirte avergonzada de mí, de nuestra vida?» «Creo que empezó cuando entré en la consultora», suspiró pasándose la mano por el pelo despeinado. «Todo el mundo allí viene de familias influyentes, estudió en colegios caros, ha viajado por el mundo. Al principio mentía sobre mi pasado, inventaba historias sobre viajes que nunca hice, colegios a los que nunca fui. Entiendo», tomé un sorbo de café permitiendo que la información se asentara. «Pero, ¿en qué momento eso se transformó en excluirme de Xinjiang? ¿Tu vida?» «Cuando conocí a Javier», admitió. «O mejor dicho, cuando conocí a su familia. Son tan perfectos, su madre es abogada corporativa, el padre tiene una constructora, su casa parece sacada de una revista. Y tú querías encajar desesperadamente en ese mundo», concluí. «Y yo no encajaba». «No es que tú no encajaras». Laura levantó la vista, finalmente mirándome a la cara. «Es que tú me recordabas quién era yo realmente, y yo estaba intentando con todas mis fuerzas ser otra persona». «¿Y quién eres realmente, Laura? Eres una mujer que ha superado dificultades, que ha conquistado su lugar con trabajo duro. ¿Por qué es eso motivo de vergüenza y no de orgullo? Porque es más fácil ser admirada cuando la gente piensa que naciste privilegiada». Mordió el labio, conteniendo nuevas lágrimas. «Nadie quiere oír hablar de luchas y sacrificios.
Quieren historias de éxito instantáneo, de facilidad. Las personas que realmente importan admirarán tu viaje, no solo tu destino, negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. Javier lo admiraba, dijo en voz baja. Cuando empezamos a salir, le conté todo sobre nosotras, sobre cómo trabajaste en 2 empleos, sobre cómo ahorramos para mi universidad. Dijo que eso le hizo admirarme aún más. Entonces, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué excluirme? Porque tuve miedo. Su voz se quebró. Cuando empecé a convivir con su familia, con sus amigos, tienen una forma de hacerte sentir inferior, sin siquiera darse cuenta. Comentarios sobre marcas, lugares, experiencias que son normales para ellos e imposibles para gente como nosotras. Y yo quería pertenecer a ese mundo tan desesperadamente que empecé a verte a través de sus ojos. Sus palabras dolían, pero al mismo tiempo había una extraña liberación en entender finalmente lo que había sucedido. Las piezas del rompecabezas por fin encajaban. Y entonces empezaste a usar mi dinero para crear una ilusión de pertenencia. Lo dije no como una acusación, sino como una constatación. Sí, asintió avergonzada. Al principio eran solo pequeñas cosas, un vestido para una cena importante, un regalo para impresionar a la madre de Javier. Pero entonces, ¿qué? La animé. Entonces Javier me pidió matrimonio y sus padres esperaban una fiesta grandiosa, el tipo de celebración que cuesta más de lo que gano en un año. Entré en pánico. No quería que él supiera que no podía permitírmelo. Así que viniste a mí, concluí. Sí, una única lágrima rodó por su mejilla. Me convencí de que era solo un préstamo, que te lo devolvería todo, pero los costes fueron aumentando y seguí pidiendo más y más, hasta que se volvió más fácil mantenerme a distancia que afrontar lo que estabas haciendo, completé. Ella asintió de nuevo, incapaz de hablar. Nos quedamos en silencio unos minutos, el peso de la verdad flotando entre nosotras. Finalmente, extendí la mano y toqué ligeramente la suya. Laura, lo que más me duele no es el dinero, es que preferiste excluirme de tu vida a enfrentar la verdad, tanto conmigo como con Javier y su familia. Lo sé, susurró. Y lo peor es que Javier siempre decía que quería una ceremonia sencilla, que lo importante era que estuviéramos juntos. Fui yo quien insistió en algo extravagante. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué piensas hacer? No sé, se encogió de hombros, pareciendo más joven y perdida de lo que la había visto en años. No sé ni por dónde empezar. La boda está cancelada. Probablemente perderé mi trabajo porque Javier es sobrino del dueño de la consultora, y estoy tan endeudada que no puedo ni pensar con claridad. La miré, y sentí ese conocido impulso de arreglarlo todo, de hacer desaparecer su dolor, pero esta vez resistí. Ayudarla ahora no significaba resolver todos sus problemas, sino apoyarla mientras ella misma los resolvía. El primer paso es siempre la honestidad, dije, contigo misma, conmigo y quizás también con Javier. ¿Crees que me escucharía? Preguntó ella, un ligero brillo de esperanza en sus ojos. No lo sé, pero si realmente te amaba por lo que eres y no por la imagen que intentabas proyectar, tal vez valga la pena intentarlo. Y en cuanto a nosotras, mamá, ¿tiene arreglo? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, cargada de vulnerabilidad. La miré y vi no solo a la mujer adulta que me había herido, sino también a la niña que me cogía la mano el primer día de colegio, que corría a mis brazos cuando se hacía daño. Creo que sí, respondí honestamente, pero requerirá trabajo por parte de las dos y tiempo. Quiero intentarlo, dijo, su voz más firme ahora. ¿Por dónde empezamos? Me levanté y fui a la estantería del salón, donde había dejado mi cuaderno de historias. Volví y lo puse sobre la mesa. Podemos empezar por aquí, por las historias que nunca quisiste escuchar, por la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Laura miró el cuaderno, luego a mí
y asintió lentamente. Estoy lista para escuchar ahora. Esa mañana, sentadas a la mesa de la cocina, con el café enfriándose en las tazas, empecé a contar las historias de las mujeres que nos precedieron, historias de coraje, perseverancia y dignidad. Y por primera vez en años, mi hija realmente escuchó. Los días siguientes fueron extraños y difíciles, pero también trajeron momentos de conexión genuina que no había experimentado con Laura en mucho tiempo. Llamó a Javier pidiéndole la oportunidad de hablar en persona. Él accedió a encontrarse con ella en una cafetería neutral. Cuando volvió de ese encuentro, sus ojos estaban rojos, pero había una calma en ella que no había visto en mucho tiempo. Dijo que necesita tiempo. Me contó mientras preparábamos la cena juntas otra novedad en nuestra dinámica reformulada. Dijo que me quiere, pero que no puede construir un matrimonio sobre mentiras. Eso parece justo, respondí picando cebollas. Le conté la verdad, sobre mi vergüenza, sobre cómo usé tu dinero, sobre cómo te traté. Hizo una pausa concentrándose en cortar los tomates. Dije que estoy intentando cambiar, que quiero ser la persona que él pensaba que era. ¿Y qué dijo él? Que espera que lo consiga y que cuando realmente me sienta cómoda con quien soy, tal vez podamos volver a hablar. No había garantías en esas palabras, pero había una puerta entreabierta. Carolina se quedó conmigo 2 semanas. Durante ese tiempo empezó a buscar otro trabajo. Hizo un balance detallado de sus deudas y elaboró un plan realista para pagarlas. Y cada noche, antes de dormir, nos sentábamos juntas mientras yo le contaba más historias de nuestra familia. La víspera de su partida, me encontró en el jardín. «Tengo algo para ti», dijo, entregándome un pequeño sobre. Dentro había un cheque. «Es el primer pago», explicó. «Sé que no cubre ni de lejos todo lo que gastaste conmigo, pero es un comienzo. Te voy a pagar cada céntimo, mamá. Tardaré, pero lo haré». Miré el cheque, sintiendo una emoción que no era por el dinero en sí, sino por lo que representaba: responsabilidad, conciencia, un compromiso de reparación. «Gracias», dije, guardando el sobre. «Significa mucho para mí. He estado pensando», continuó, nerviosa, «en el cofre, las joyas de la familia, siguen siendo tuyas por derecho», respondí, entendiendo al instante. «Cuando sea el momento adecuado, cuando estés lista, sea con Javier o con otra persona, estas piezas pertenecen a la siguiente generación de mujeres de nuestra familia». Creo que finalmente entiendo su valor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por lo que cuestan, sino por lo que representan. Representan quiénes somos, Laura. Sonreí. Nuestra fuerza, nuestra resiliencia. Nos quedamos sentadas, observando el atardecer. No estábamos curadas, pero estábamos en el camino correcto. «Te voy a echar de menos», dijo suavemente. «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Las madres no se rinden», le cogí la mano, «pero también necesitan aprender a establecer límites saludables. Ambas estamos aprendiendo». Cuando se fue a la mañana siguiente, me invadió una mezcla de tristeza y esperanza. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo parecía que caminábamos en la dirección correcta. El cofre de madera permaneció en mi casa, esperando pacientemente el día en que fuera realmente apreciado, no solo por su valor material, sino por las historias que llevaba dentro. Historias que ahora incluían nuestro propio viaje de pérdida, aprendizaje y reconexión. Pasaron 3 meses. El otoño dio paso al invierno y me descubrí desarrollando una rutina propia. Volví a un club de lectura, me apunté a clases de pintura, algo que siempre quise intentar. Las llamadas con Laura eran ahora semanales, pero tenían una calidad diferente. Hablábamos de nuestros días, de libros, de las historias de familia que yo seguía escribiendo.
Un domingo frío de julio, me llamó con la voz emocionada. «Mamá, lo conseguí. Me han contratado». «¡Qué maravilla!», exclamé, genuinamente feliz. Es una editorial pequeña, nada comparado con la multinacional. El sueldo es mucho menor, pero el ambiente parece increíble. Y lo mejor, lo conseguí por mérito propio. El orgullo en su voz era palpable. Esta era una victoria que había conquistado sola. «Estoy tan orgullosa de ti, hija». Antes de colgar, vaciló. «Mamá, ¿te importaría si paso por ahí el próximo fin de semana? Tengo algo que me gustaría enseñarte». Un leve temor me atenazó, pero lo aparté. Estábamos construyendo confianza, paso a paso. «Claro que no. Prepararé esa lasaña que tanto te gusta». El sábado siguiente, Laura llegó puntual, cargando una carpeta grande. Parecía diferente, su pelo estaba más corto, su ropa más sencilla, pero había una confianza en su mirada que no venía de marcas caras. Después de comer, abrió la carpeta y sacó un manuscrito encuadernado. «Es por esto que he venido», dijo pasándome el documento. «Quería que fueras la primera en leerlo». Miré la portada. «Relatos de mujeres» por Laura López. «¿Qué es esto?», pregunté, hojeando las primeras páginas. «Mi primer proyecto en la editorial. Tienen una serie sobre historias reales de mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias». Hizo una pausa, nerviosa. «Propuse un libro basado en las historias de nuestra familia, las que tú me contaste». Mi corazón se aceleró. Allí estaban mi abuela Isabel, mi bisabuela Carmen, mi tía abuela Clara, sus vidas honradas en detalle. «No he publicado nada aún», continuó. «Quería tu permiso primero. Son tus historias tanto como mías». La miré, viendo en ella una mezcla de la niña que crié y la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una mujer que finalmente comprendía el valor de sus raíces. «Falta una historia aquí», dije, señalando el manuscrito. «¿Cuál?». «La tuya, la nuestra». «Todavía estoy escribiendo esa parte». Sonrió, tímida. «No estoy segura de cómo termina». «Las mejores historias nunca terminan de verdad», respondí. «Solo evolucionan». Esa noche nos sentamos juntas en el sofá, el cofre de madera entre nosotras. Lo abrimos y, una por una, revisitamos cada pieza, cada historia. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», dijo Laura, sosteniendo el collar de perlas. «Todas estas mujeres se enfrentaron a desafíos mucho mayores que los míos, y ninguna de ellas huyó». «No se trata del tamaño del desafío», respondí. «Se trata de cómo lo enfrentas, de preservar tu dignidad incluso en los momentos más difíciles». «Creo que perdí eso de vista durante un tiempo», admitió. «¿Quién era? ¿De dónde venía? Parecía más fácil inventar una nueva versión de mí misma. ¿Y ahora? Ahora estoy intentando honrar quién soy realmente, incluidas las partes difíciles, las imperfectas». Hablamos hasta tarde. Antes de ir a dormir, me entregó otro sobre. «Es el segundo pago», dijo. «Sé que todavía es poco, pero estoy comprometida a cumplir mi palabra». «Gracias», cogí el sobre. «No por el dinero, sino por lo que significa». «Yo te doy las gracias a ti», respondió suavemente, «por darme la oportunidad de hacer las cosas bien esta vez». A la mañana siguiente, mientras tomábamos café, recibió un mensaje. Su rostro cambió. «Es Javier», dijo mirándome. «Quiere hablar en persona». «¿Y cómo te sientes al respecto?». «Nerviosa, esperanzada, asustada, todo a la vez», respiró hondo. «Pero esta vez quiero que conozca a la verdadera Laura, sin fachadas. Creo que le gustará mucho más esta versión». Sonreí. Y yo la creía. Veía en sus ojos una fuerza que venía del autoconocimiento, la misma fuerza que había visto en las mujeres de nuestras historias. Cuando se fue, esa tarde, nuestro abrazo fue más largo, más significativo. Teníamos planes concretos para nuestro próximo encuentro, para trabajar juntas en el manuscrito, para seguir construyendo esta nueva relación. La herida de aquel día en su puerta todavía existía, pero ahora estaba cicatrizando, no porque la hubiéramos ignorado,
sino porque finalmente tuvimos el valor de enfrentarla. Un día, quizás no muy lejano, ese cofre pasaría a manos de Laura, no solo como un conjunto de joyas, sino como un símbolo de quiénes éramos, de dónde veníamos, de las tormentas que enfrentamos y superamos juntas, pero por ahora permanecería conmigo, guardado con el mismo cuidado con que ahora guardaba mi relación con mi hija, no como algo garantizado, sino como un tesoro que exigía atención, respeto y, sobre todo, verdad. Porque algunas cosas, como había aprendido, eran infinitamente más valiosas que el dinero o el estatus, la dignidad, el autoconocimiento y el amor que crece, no de la dependencia, sino del respeto mutuo. Esa noche añadí una nueva entrada a mi cuaderno de historias. Esta vez era la mía, no solo como madre de Laura, sino como Teresa, una mujer que finalmente había aprendido a establecer límites saludables sin dejar de amar profundamente. Una mujer que, a sus 63 años, estaba descubriendo que los nuevos comienzos no tienen fecha de caducidad. Los meses siguientes trajeron una serie de pequeñas transformaciones. El manuscrito avanzó con un lanzamiento previsto para principios del año siguiente. La relación de Laura con Javier también evolucionó, lentamente. Empezaron de nuevo como amigos, con conversaciones honestas. Mientras tanto, yo desarrollé mis propios intereses. Mi primera exposición de pintura, modesta, en una galería comunitaria, coincidió con el cumpleaños de Laura. Vino desde Valencia especialmente, trayendo a un grupo de colegas de la nueva editorial. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», dijo, abrazándome frente a uno de mis cuadros. La inversión de papeles, ella, expresando orgullo por mí, no pasó desapercibida. Era una señal de cómo nuestra relación había madurado. Fue casi un año después de aquel fatídico día cuando recibí una llamada inesperada. «Mamá». La voz de Laura sonaba extrañamente formal. «¿Podrías venir a Valencia el próximo fin de semana? Tengo algo importante que discutir contigo». Cuando llegué a su apartamento, mucho más pequeño pero más acogedor que el anterior, me sorprendió encontrar no solo a Laura, sino también a Javier esperándome. «Doña Teresa», dijo él, saludándome con un cálido abrazo. «Qué bueno verla de nuevo. ¿Qué está pasando aquí?» Miré a Laura. «Vamos a sentarnos», sugirió ella. Después de una charla trivial, Laura respiró hondo y cogió la mano de Javier. «Mamá, queríamos que fueras la primera en saberlo. Javier y yo, bueno, estamos pensando en casarnos». Me quedé sin palabras, los recuerdos del desastre anterior inundando mi mente. «Sé lo que estás pensando», continuó Laura, «y lo entiendo completamente. Por eso queríamos hablar contigo primero», intervino Javier, «para hacer las cosas de forma diferente esta vez. Primero», dijo Laura, mirándome directamente, «quiero dejar claro que no estamos pidiendo nada, ni económicamente ni en términos de organización. Planeamos algo muy simple que podamos pagar con nuestros propios recursos. Y», enfatizó, «queremos que estés involucrada en cada etapa, no como alguien que paga las cuentas, sino como mi madre». Las lágrimas se formaron en mis ojos, pero las contuve. «Eso significa mucho para mí. Hay algo más», dijo Laura, yendo a su habitación. Volvió con una caja pequeña, una réplica de nuestro cofre familiar. «Hice esta réplica en un curso de carpintería, para cuando decidas que estoy lista para recibir las reliquias de la familia». La simplicidad del gesto, combinada con su profundo significado, finalmente rompió mi compostura. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de un profundo reconocimiento de cuánto habíamos crecido. «Creo que ya estás lista», dije, secándome las lágrimas, «no por la boda, sino por la mujer en la que te has convertido». En los meses siguientes fui testigo de una planificación de boda genuina, modesta y significativa.
Alquilaron una pequeña finca en las afueras de Valencia. Las invitaciones, hechas a mano por la propia Laura, se enviaron a no más de 50 personas. Una tarde soleada de septiembre, me encontré ayudando a Laura con los últimos detalles. Su vestido era simple, pero elegante. ¿Estás nerviosa?, le pregunté, mientras ajustaba el collar de perlas de la familia alrededor de su cuello. Un poco, admitió, pero es un nerviosismo diferente. No estoy preocupada por lo que la gente piense. Estoy nerviosa porque es real, porque significa algo. Las cosas más significativas suelen ser las más simples. Sonreí. Gracias, mamá. Se giró mirándome a los ojos. No solo por el collar, o por estar aquí hoy, sino por no rendirte conmigo cuando yo me rendí contigo. Por mostrarme que nunca es tarde para hacerlo correcto. Un ligero toque en la puerta interrumpió nuestro momento. Era Javier. ¿Puedo entrar? Prometo no mirar a la novia antes de tiempo. Entra, bobo, rió Laura. No somos tan tradicionales. En realidad, dijo Javier después de admirar a Laura, vine a buscarla a usted, doña Teresa. Hay algo que nos gustaría pedirle. Sé que tradicionalmente el padre lleva a la novia al altar, pero como el padre de Laura no ha estado presente, bueno, nos gustaría que fuera usted quien la acompañara. Quedé sin palabras. Sería un honor. Una hora después, con el brazo de Laura entrelazado en el mío, caminábamos lentamente por el pasillo improvisado. No había orquesta, solo un guitarrista. No había decoración extravagante, solo flores silvestres, y aún así era perfecto. Cuando llegamos al pequeño altar, Laura me abrazó. Gracias por traerme hasta aquí, susurró, en todos los sentidos posibles. Tomé mi lugar en primera fila, observando a mi hija hacer sus votos con una sinceridad que ningún dinero podría comprar. Los anillos que intercambiaron no eran nuevos, eran los de mis bisabuelos, los que simbolizaban la resistencia de nuestra familia. Durante la pequeña recepción, la madre de Javier se me acercó. Mónica, dijo, quiero que sepa que admiro mucho lo que ha hecho para criar a Laura. Javier nos contó un poco sobre las dificultades que enfrentaron. Gracias, respondí. Hicimos lo mejor que pudimos. Y eso es exactamente lo que admiro, continuó. Mis hijos crecieron con privilegios. Rafael solo empezó a valorar realmente lo que tenía después de conocer a Laura. Estoy feliz de que haya encontrado a alguien con sus raíces, su fuerza. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había considerado que pudieran ver valor precisamente en nuestras dificultades. Creo que todos hemos aprendido algo este último año, respondí, sobre lo que realmente importa. Por la familia que estamos formando juntas, brindó ella. Más tarde, encontré a Laura sentada sola un momento. ¿Estás feliz?, le pregunté. Estoy en paz, dijo. Lo que es más profundo que la felicidad, en cierto modo. Entendí exactamente lo que quería decir. La paz venía de la autenticidad. Recuerdo de pequeña, continuó, cuando me contabas historias sobre la abuela Isabel. En ese entonces pensaba que eran solo historias. Ahora entiendo que eran lecciones sobre quiénes somos. Estas joyas, tocó el collar, no son solo objetos bonitos, son anclas. Nos conectan a algo más grande que nosotras mismas. Has aprendido la lección más importante que tienen para enseñar. Le cogí la mano. Que nuestra verdadera herencia no está en las joyas en sí, sino en las historias que llevan, en la fuerza que pasamos de madre a hija. Una fuerza que ahora tú también posees. Rafael se acercó, sonriendo al vernos juntas. He estado pensando mucho en las tradiciones familiares últimamente, dijo, y he llegado a la conclusión de que las mejores son las que nos recuerdan de dónde venimos sin impedirnos crear nuestro propio camino. Como estas joyas llevan historia, pero cada generación añade su propio capítulo. Ustedes dos van a crear un capítulo precioso juntos, dije.
sintiendo una certeza tranquila sobre su futuro. Cuando me despedí de ellos esa noche, sentí una sensación de plenitud. No era el final de un viaje, sino un nuevo comienzo para todos nosotros, basado en la verdad, el respeto y el amor genuino. Cuando volví a casa, el cofre de madera, ahora más ligero, no se sentía vacío, sentía la plenitud de un ciclo completado de la manera correcta. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir el capítulo más reciente de nuestra historia familiar. Y terminé con las palabras que mi abuela Isabel solía decir, palabras que ahora entendía completamente. Nuestra mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos a través de las tormentas que enfrentamos y en la dignidad con la que caminamos, incluso cuando el camino es difícil. Pasaron 2 años. El libro Relatos de Mujeres fue publicado y se convirtió en un éxito modesto pero significativo. Una tarde de primavera recibí una llamada de Laura. Su voz temblaba de emoción. Mamá, ¿podrías venir este fin de semana? Tenemos una noticia que darte en persona. Cuando llegué a la pequeña y acogedora casa que habían comprado, ambos me recibieron con abrazos. En la terraza, después de un rato, Laura y Javier intercambiaron una mirada cómplice. Estamos esperando un bebé, anunció ella, con los ojos brillantes. Voy a ser madre. Vas a ser abuela. La emoción me desbordó. Las lágrimas brotaron mientras los abrazaba. ¿Cuándo se enteraron? Hace unas semanas, respondió Laura. Queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien. Eres la primera en saberlo. Esas palabras, eres la primera en saberlo, tenían un peso especial, un reconocimiento silencioso de cuánto había cambiado nuestra relación desde el día en que fui deliberadamente excluida. Pasamos la tarde hablando de los planes para el bebé, sin rastro de preocupaciones por el estatus o las apariencias. Antes de irme, Laura me mostró un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. He empezado a escribir para el bebé, explicó. Nuestras historias familiares, todo lo que me contaste, más mis propias reflexiones. Hojeé las páginas, viendo las historias de nuestras antepasadas escritas con su elegante caligrafía. Quiero que él o ella entienda de dónde venimos, dijo. Quiero que sepa sobre la bisabuela Isabel, la tía abuela Clara y, especialmente, sobre ti, mamá, sobre la mujer que lo sacrificó todo por mí y que tuvo el coraje de poner límites cuando perdí el rumbo. Y sobre ti, añadí, sobre la mujer que tuvo el coraje de enfrentar sus errores y reconstruir su vida basada en valores verdaderos. Espero ser la mitad de la madre que tú fuiste para mí. Serás una madre maravillosa, afirmé con convicción, porque ahora entiendes lo que realmente importa. En los meses siguientes fui testigo de cómo mi hija se preparaba para la maternidad con entusiasmo y humildad, sin extravagancias, solo con una cuidadosa consideración de lo que el bebé realmente necesitaría. Me consultaba regularmente, no solo sobre cuestiones prácticas, sino sobre cómo había encontrado yo el equilibrio. Amar incondicionalmente no significa anularse a una misma, le expliqué un día. Al contrario, cuanto más completa seas como persona, más tendrás para ofrecer como madre. En enero, recibí la llamada que esperaba. La voz de Rafael temblaba de emoción. Doña Teresa, Laura está de parto. Cuando llegué al hospital, pasé las siguientes horas ofreciendo palabras de aliento. Observé a mi hija, pálida y cansada pero determinada, enfrentando los dolores con la misma fuerza que nuestras antepasadas. Cuando finalmente escuché el llanto del bebé, sentí una emoción que conectaba pasado, presente y futuro. Es una niña, anunció la enfermera colocando el pequeño bulto en los brazos de una Laura exhausta pero radiante. Cuando finalmente me permitieron entrar, Laura me miró con una nueva comprensión. Mamá, quiero que conozcas a tu nieta. Isabel, Isabel, el nombre de mi abuela,
la matriarca cuyas historias nos habían guiado. Las lágrimas vinieron sin control mientras Laura, con cuidado, ponía a la pequeña Isabel en mis brazos. «Hola, Isabel», susurré con la voz temblorosa. «Bienvenida a nuestra familia». «Ahora lo entiendo», dijo Laura suavemente. «Entiendo todo lo que hiciste por mí, todos los sacrificios, todo el amor incondicional, incluso cuando no lo merecía. Es lo que hacemos las madres», respondí devolviéndole el bebé. «Amamos a través de las tormentas. Y a veces», añadió ella mirando a su hija, «necesitamos establecer límites por amor, incluso cuando duele. Prometo hacerlo mejor con ella», continuó Laura, besando la frente de Isabel. «Prometo enseñarle sobre sus raíces, sobre la fuerza de las mujeres que la precedieron. Prometo mostrarle que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en el carácter que construimos». 3 días después, los acompañé a casa. Rafael había preparado la habitación del bebé. Sobre la cuna colgaba un móvil hecho a mano por él, con pequeñas fotos enmarcadas de las mujeres de nuestra familia: la bisabuela Carmen, la tía abuela Clara, la abuela Isabel, yo, Laura, y ahora, en el centro, la pequeña Isabel, para que siempre recuerde de dónde viene, explicó Rafael. Esa noche, antes de irme, encontré a Laura en la mecedora, acunando a Isabel mientras tarareaba suavemente. La misma nana que yo le cantaba a ella. «Gracias por todo, mamá», dijo. «No solo por estos últimos días, sino por toda una vida de amor, por mostrarme el camino incluso cuando me negaba a verlo. Para eso estamos aquí». Me incliné para besar sus frentes, para transmitir no solo nuestros genes, sino nuestras historias, nuestras lecciones, nuestra fuerza. Mientras conducía de vuelta a casa esa noche, sentí una paz profunda. El viaje no había sido fácil. Hubo dolor y lágrimas, pero ahora, mirando hacia atrás, veía cómo cada momento difícil nos había llevado exactamente a donde necesitábamos estar. El cofre de madera en mi casa ahora guardaba nuevos tesoros: fotografías de la boda de Laura, la primera imagen de la pequeña Isabel y el recuerdo de aquella tarde en la puerta, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que nos recordaba el camino recorrido, porque a veces, como aprendí, necesitamos perder algo valioso para entender realmente su valor, y necesitamos establecer límites, incluso cuando duele, para que las relaciones verdaderamente sanas puedan florecer. La pequeña Isabel crecería conociendo todas estas historias, y cuando llegue su turno de usar el collar de perlas, conocerá no solo su belleza, sino las historias que lleva consigo, incluida la nuestra, que comenzó con un largo viaje hacia una puerta cerrada y terminó con un círculo de amor finalmente completo.